Mis hermanos, muy buenas tardes. Dios les bendiga. Qué gusto el podernos encontrar entre semana una ocasión más para nuestro estudio bíblico semanal. Hemos iniciado nuestra serie de fundamentos para entender exactamente la persona de Dios, quién es Dios y el carácter de Dios. Y no sé si tú recordarás que hace 8 días, espero y si recuerdes, que hace 8 días comenzamos hablando de los atributos de Dios y hoy vamos a dedicar exclusivamente este tiempo especial para hablar de un atributo, una perfección en lo cual nos va a hacer sentar las bases para decir que confiamos en un Dios que es firme y constante. Hoy, mis hermanos, vamos a hablar de la inmutabilidad de Dios, del hecho de que Dios nunca cambia. Él siempre permanece para siempre. Él siempre permanece para siempre en su persona, en su naturaleza, en su carácter, mis hermanos. Él no es un Dios voluble ni corrupto, ni se puede corromper. Inclusive teniendo sentimientos como los experimentamos también nosotros. Pero mira, si nosotros le pudiéramos preguntar a Dios, Dios, ¿tú cómo eres? Y Él pudiera contestarnos a través de sus atributos, nos dijera, yo soy bueno. Y nosotros le preguntásemos después otra vez, ¿cuántas veces has sido bueno? ¿Sabes qué nos podría decir Él? Yo he sido bueno siempre, siempre. Nunca ha habido un momento en que no haya sido bueno. Ok, ¿y cuántas veces has sido justo? ¿Cuántas veces has sido veraz? ¿Cuántas veces has sido santo? Él nos podría decir, siempre he sido santo, justo y veraz, desde el inicio del inicio del inicio hasta toda la eternidad. Yo soy un Dios que no cambio. Ese es Dios, un Dios incambiable, un Dios que no es voluble, un Dios firme. Mis hermanos, uno de los atributos que hace perfecto a Dios y que hacen perfectos y constante todos los demás atributos es la inmutabilidad de Dios. El simple hecho de que Dios no es variable. Dios, de hecho, esa invariabilidad de Dios hace que su misericordia y nuestra propia existencia estén seguros. Por eso dice él mismo en Malaquías, capítulo número 3, mis hermanos, Malaquías 3, verso 6 dice así, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Te invito a que tú leas el Antiguo Testamento y vas a ver que Dios tenía razones suficientes para cambiar con Israel. Razones suficientes. Desde que lo sacó de Egipto, un pueblo duro de cerviz, soberbio, necio, después se volvió un pueblo también idólatra, un pueblo que hizo apostasía, un pueblo que no quería oír a los profetas, un pueblo que olvidó los preceptos de Dios, un pueblo que literalmente en el libro de Malaquías les está diciendo a Dios, ustedes se han olvidado de mí, pero yo el Señor no cambio. Por eso ustedes no han sido consumidos. ¿Cómo sé que Dios es el mismo? Porque estoy aquí. Porque, porque estoy aquí, disfrutando de su misericordia. Porque este mundo aún está aquí. Eso me enseña a mí que Dios no cambia. Aún hoy en día ver al pueblo judío, al pueblo hebreo aquí en medio de la tierra, me ha dicho a mí que Él no cambia. Aun cuando posiblemente, mis hermanos, tú y yo le hemos dado suficientes razones para que Él cambie. Pero adivina qué, el carácter, la voluntad y la esencia de Dios no la podemos moldear nosotros, no la podemos corregir nosotros, porque es desde la eternidad pasada ha permanecido exactamente igual. Pero hoy vamos a experimentar cómo nosotros podemos disfrutar de la inmutabilidad de Dios en nuestra vida. Ahora, hay un error que nosotros normalmente cometemos. Es tratar de entender a Dios por lo que nosotros somos. Un ejemplo. Nosotros somos personas volubles, somos personas volátiles, nuestro carácter es volátil. Cuando nosotros experimentamos sentimientos, en ocasiones, mis hermanos,
Todos nosotros nos transformamos. No creo que yo sea el único, pero todos nosotros nos transformamos. Las emociones nos afectan. Y vamos a ver cómo Dios teniendo emociones no afectan su carácter. Dios teniendo emociones no afecta su voluntad. Dios teniendo emociones no afecta, no corrompe su propia naturaleza. La nuestra sí. Nuestro ánimo es voluble. Incluso el ejercicio de nuestra voluntad, mis hermanos, también es voluble. Y muchas veces nosotros pensamos que Dios es igual de voluble que nosotros. ¿Quién de nosotros no ha pensado o ha concebido alguna vez en su mente, Dios ha cambiado conmigo? ¿En base a qué has pensado que Dios ha cambiado contigo? Lo veremos también más adelante. Esto es solamente una introducción. Mira, si Dios cambiara y Dios fuera voluble, Él sería corruptible. Él no sería perfecto. Y el Dios de la Escritura es incorruptible. El Dios de la Escritura es perfecto, firme, inconstante. Él nunca ha cambiado nada de Él mismo. Nosotros, lo comentábamos en la primera lección, tenemos una mal concepción de Dios, incluso del Dios de la Biblia. Muchas personas piensan que en el Antiguo Testamento hay un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó? ¿Por qué en el Antiguo Testamento puedes leer algunas lecciones, algunos testimonios del carácter de Dios y ese mismo carácter existe hasta el día de hoy? ¿Los propósitos de Dios cambiaron o los propósitos de Dios fueron progresivos a la voluntad de Dios? ¿Dios es un Dios que cambia? Eso lo vamos a ver el día de hoy, mis hermanos. Entonces, para empezar, vamos a dividir esta lección en dos partes. Yo siempre intento darte el bosquejo de nuestras lecciones para que tú veas hacia dónde va, digamos, el barco, hacia dónde va a ir caminando el barco. Primero vamos a hablar qué es la inmutabilidad de Dios y cómo lo podemos ver eso en la Escritura. Y después vamos a ver las consecuencias de la inmutabilidad de Dios y cuáles son las consecuencias prácticas para nuestra vida y las consecuencias prácticas en la esencia de Dios. ¿Ok? Entonces empecemos definiendo qué es la inmutabilidad. La inmutabilidad, mis hermanos, es la perfección divina que nos enseña que Dios es siempre el mismo y que no está sujeto a cambios. El Dios de los cielos nunca ha sufrido una alteración hacia su perfección. Voy a repetirlo. El Dios de los cielos nunca ha sufrido una alteración en su perfección. Él siempre ha sido perfecto e inalterable. Eso es su inmutabilidad. Ahora vamos a ver cómo la Escritura utiliza diferentes contextos para ilustrarnos, mis hermanos, la seguridad, la firmeza y la inmutabilidad de Dios. Vamos a verlo. Primero en Deuteronomio capítulo número 32. Ok, Deuteronomio, el quinto libro, capítulo número 32. Mi separador debe estar en Deuteronomio 31, que vimos el domingo. Entonces, mira, si salió Deuteronomio capítulo 32, versículos del 4 al 5. Mira cómo dice en la palabra. Él es la roca. Él es la roca. Quédate con esta imagen de que Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Él es justo y recto. La corrupción no es suya. Dios no es moldeable, la corrupción no es suya, Dios no es sobornable, Dios no es moldeable, Dios es perfecto. ¿Por qué? El enunciado que primero dice Moisés dice así, Él es la roca. Imagina que Moisés está pensando en una gran roca, una roca que era utilizada para los cimientos de la construcción. Una roca que es firme, una roca que es capaz de sostener absolutamente todo y que siempre va a estar en esa posición, sosteniendo absolutamente todo. ¿Qué es lo que nos intenta ilustrar Moisés al decir, no, él es la roca? Nos está ilustrando la seguridad,
la firmeza y la capacidad de sostener todo siempre sin tener variabilidad. Mira, tú no edificarías tu casa sobre arena. Tú no edificarías tu casa en un pantano. Tú necesitas un fundamento sólido e inamovible sobre el cual edificar. Ese fundamento sólido e inamovible es Dios, el que es capaz de sostener todo. Y en la escritura, Dios cuando inspira la escritura, le dice a los escritores, ven una forma de alusión para hablar de él y siempre lo señalan como una roca firme. También Jesucristo es la roca. ¿Recuerdas Efesios capítulo 2, verso 21? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. Él es la roca, es la piedra principal, es el fundamento inamovible. Jesucristo también dijo que su palabra es roca. Después del sermón del monte de las bienaventuranzas, al conclusión del sermón, él dice, cualquiera que oye y hace esas palabras, lo consideraré a un hombre prudente, que edificó su casa sobre la roca. Y vino el viento, vino tempestades, pegó el río, un montón de cosas contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La idea de hablar de la alusión de la roca en cuanto a la persona de Dios, de Jesucristo y de su palabra, están hablando de la inmutabilidad, que Dios es firme, que Dios es constante, que tiene la capacidad de sostener todo, que Él no es variable, que Él no es voluble, que Él no es inconstante. Esa es la ilustración de la escritura para hablar del carácter y la persona de Dios. ¿Ok? Ahora, vamos a ser honestos nosotros. Porque en estas lecciones, mis hermanos, tienen que ser, como decíamos a un inicio, tienen que ser aplicativas e implicativas. Aplicativas, pues, tienen que ser para mí, primero que nada, y segundo, tienen que ser implicativas porque yo mismo me voy a ver reflejado en ella. Seamos honestos tú y yo. ¿Cuántas veces nosotros hemos pensado, percibido tal vez, como si Dios cambiara con nosotros? ¿Alguna vez tú has pensado que Dios ha cambiado contigo? Voy a poner dos ejemplos que para nosotros a lo mejor nos van a sonar muy absurdos, pero es una realidad. Mira, muchas personas piensan que Dios cambia porque cambian la fuente de sus ingresos. Desafortunadamente, mis hermanos, nosotros tenemos un concepto tan pobre, voy a repetirlo, nosotros tenemos un concepto tan pobre de lo que es la bendición y de lo que es Dios que solamente lo medimos por dinero. Es tan pobre el concepto de bendición que nosotros tenemos. Y en ocasiones, mis hermanos, cuando nosotros tenemos los bolsillos llenos, pensamos que Dios es demasiado bueno con nosotros, que el favor de Dios está con nosotros y las ventanas de los cielos están completamente abiertas. Pero cuando la bolsa se seca, incluso hasta hay un dicho, ¿no? Que utilizan, más vale bolsa saca que bolsa seca. Pero cuando la bolsa se seca, nosotros pensamos, concebimos que las ventanas de los cielos se cerraron. Concebimos que Dios cambió, porque nuestra bolsa cambió, Dios cambió. Como que no sentimos tanto el favor de Dios, no, como que no sentimos, muchas personas no sienten tanto el amor de Dios en medio de la necesidad. Y la bolsa seca, lo único que hace es revelar en dónde realmente está nuestra confianza y quién es nuestro Dios. Lo que hace la bolsa llena y la bolsa seca muchas veces no es decirme que Dios cambió, sino revelarme quién es mi Dios y dónde está mi confianza. Y tristemente muchas personas medimos a Dios por lo que tenemos. Medimos a Dios por cómo están nuestras bolsas. El favor de Dios y su bendición va más allá de nuestros recursos, mis hermanos. Y no pienses que porque cambian tus recursos, Dios cambia. ¿Sí? Quiero darte un adelanto cuando hablemos de la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? El propósito de la bendición de Dios
es sustentarnos en todo aspecto en sus proyectos y en cuanto a la vida espiritual en todo lo que nosotros necesitamos. La bendición de Dios, antes que ser material, es espiritual y Dios la da para sostener lo espiritual, no solamente lo material. Pero cuando nosotros pensamos que la bendición de Dios es material para sustentar lo espiritual, ahí nos vamos a quebrar un pie en nuestro camino con Dios. Ahí sí vamos a cojear. Voy a repetírtelo. Cuando yo pienso que la bendición de Dios es material y lo material afecta a mi vida espiritual, yo tengo un pie muy cojo. Es más, no tengo un pie cojo. Yo estoy en silla de ruedas. Yo no me voy a poder mover. Pero cuando yo entiendo que mi Dios no cambia, y Él todos los días abre las ventanas de los cielos para que Él pueda bendecir mi vida abundantemente en todos los aspectos, pero para poder sostener mi vida espiritual, yo veré siempre esa ventana en los cielos abierta. Entonces, primer punto, muchas personas sí pueden concebir que Dios cambió porque están centrando su atención en aspectos cambiantes como su economía. Segundo, en ocasiones también nosotros sentimos que Dios cambia con nosotros cuando cambian las circunstancias de nuestra vida. De repente llega el problema, de repente llega la adversidad, de repente llega la necesidad, de repente llega la oposición y nosotros decimos, Dios, ahora que tú qué estás haciendo? No se supone que tú y yo nos llevábamos bien, no se supone que tú me amabas, ¿por qué estás permitiendo esto? Muchos de nosotros llegamos a medir a Dios y sus atributos en base a nuestras circunstancias, mis hermanos. Y sí, nuestra vida es tan voluble como las circunstancias son volubles, como este mundo es voluble, cambiante todo el tiempo. La situación que vivimos es un ejemplo. Hace hace 9 meses, el mundo no se imaginaba esta situación. Pero déjame decirte algo, Dios sabía lo que iba a pasar. Y porque cambiaron los tiempos hoy en día, porque cambiaron nuestro estilo de vida, el estilo o la forma de hacer iglesia, Dios cambió. Cuando cambian las circunstancias, Dios cambia. La respuesta es no. Aunque las circunstancias cambien y aun cuando nosotros estemos en un mundo cambiante y aun cuando mi propia vida es cambiante y yo no sé qué me depara el futuro, yo debo de confiar que Dios no cambia. Y tres, nosotros sentimos que Dios cambia con nosotros y adivina qué cambia. Cambia nuestra relación con Él. Es muy triste saber que en ocasiones hay personas que tienen un pobre concepto de Dios, que abandonan su relación con Dios. No porque Dios los abandone, sino porque ellos mismos han abandonado, han sido invariables en su relación con Él. Y yo quiero que prestemos atención a esto porque eso, mis hermanos, es real entre muchas personas. Muchas veces nosotros vamos a sentir que Dios cambia porque nosotros estamos poniendo nuestra mirada y nuestro enfoque en situaciones que cambian, en cosas inconstantes e invariables. Sí, nuestra situación económica cambia, nadie tiene una seguridad económica, nadie, ni el hombre más rico del mundo tiene una certeza económica. Porque el único que tiene una certeza económica es Dios, porque Él es el dueño de todo el oro y de toda la plata. Él sí nunca va a tener necesidad. Nosotros los hombres sí. Pero nuestros ingresos van a cambiar. Claro que van a cambiar. Nuestras circunstancias de la vida van a cambiar. Por supuesto que van a cambiar. Nuestra relación con Dios puede cambiar. Por supuesto que puede cambiar. Porque nosotros tengamos un concepto tan pobre y tan bajo de Dios. Y es por eso, mis hermanos, delante de un mundo tan cambiante, delante de un mundo tan fluctuante, delante de circunstancias tan inconstantes, es por eso que nosotros necesitamos a un Dios inmutable. Es por eso que nosotros necesitamos a un Dios firme y seguro. ¿Sabes por qué? Porque nosotros necesitamos seguridad y certeza en nuestra vida, en la carrera de la fe. Y esa seguridad y esa certeza nos la puede dar solamente un Dios que es seguro, un Dios que es firme. ¿Yo puedo tener seguridad en mi vida siendo creyente?
depositando mi confianza y mi esperanza en Él, puedo tener toda la seguridad que necesita mi vida. ¿Por qué? Porque Él es seguro y sus atributos son seguros y constantes. Mira cómo lo decía el salmista en el Salmo 102. Salmo 102. Amén. Salmo 102. Versículos del 25 al 27. Muy bien, dice Dios en su palabra de la siguiente forma: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son la obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás. Y todos ellos como una vestidura que se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Sobre todo este globo terráqueo han existido reinos, reyes, tronos, presidentes, naciones que aparecen, desaparecen, hombres poderosos que después terminan en la miseria, y dice Dios, dice la Escritura, los cielos perecerán, todos ellos se envejecerán, pero tú permanecerás, tú no cambiarás. Ese es nuestro Dios, mis hermanos. Un Dios que nunca cambia, que aunque hay todo esto que es corruptible y todo esto que es cambiante, Él no es cambiante. Mira, un Dios que es voluble, un Dios que es corruptible, es un Dios que no se merece nuestra confianza. Es eso. Si tú te has imaginado un Dios que es corruptible, un Dios que es cambiante, Él no se merece tu confianza. Tú necesitas un Dios real, y el Dios real es el Dios de la Escritura. La palabra clave es el verso 27, pero tú eres el mismo. Tú eres el mismo. Ahora, veamos un ejemplo práctico en nuestra vida, ¿ok? Nosotros sí necesitamos cambiar. Mira, nosotros necesitamos cambiar y somos imperfectos. Dios no necesita cambiar porque Él es perfecto. Yo sí necesito cambiar para mejorar muchos aspectos de mi vida. Dices también tú amén. Yo sí necesito cambiar para mejorar muchos aspectos de mi vida. Dios no necesita cambiar para mejorar. Él es perfecto, Él es lo mejor siempre. Él no necesita cambiar para ser mejor. Yo sí necesito cambiar porque tengo muchos defectos, tengo muchos errores, tengo áreas grises. Tal vez yo la llamaría bien oscuras en mi vida. Yo sí. Dios no necesita cambiar porque Él es totalmente perfecto. Él nunca se ha equivocado. Él posee toda sabiduría, sabiduría santa, sabiduría perfecta y sabiduría infinita. Y es por eso que yo, una persona voluble, una persona cambiante, necesita ese Dios perfecto, involuble y constante, porque solamente Él, siendo perfecto, puede hacer una obra perfecta en mí. Si Él no fuera perfecto, no la podría hacer en mí, pero Él es perfecto y puede hacer una obra perfecta en mí. Porque Él es lo mejor, me puede ayudar a mí en lo mejor de mi vida. Porque Él no tiene error, puede sopesar, ayudarme y perfeccionarme en mis errores. Dios necesita ser perfecto para perfeccionarme. Entonces, ¿yo he depositado mi confianza en el Dios adecuado? Por supuesto que sí, porque Él es el único que puede brindarme la ayuda en todo tiempo en mi vida, porque Él nunca cambiará. Ahora, yo soy una persona voluble debido a que tengo un carácter. Y mi carácter es afectado por emociones y por sensaciones. Y cuando tienes sensaciones no tan, emociones no tan santas, híjole, yo sí soy completamente voluble, alterable y corruptible. No tengo que ir muy lejos, tal vez tengo que recordar hoy para saber que mi carácter es voluble. Y tú también tienes que reconocer que tu carácter es voluble y tú te transformas en tu vida. Tú sí cambias. Ahora, Dios tiene emociones, Dios tiene sentimientos. ¿La Biblia nos las enseña? Por supuesto que sí.
La Biblia nos enseña que Dios tiene sentimientos en su divinidad. Por ejemplo, la Biblia me enseña que Dios experimenta ¿qué? Enojo, Dios experimenta tristeza, Dios experimenta dolor en su corazón, del momento de tanta tristeza, perdón, que hay en su corazón, y le da tanta tristeza, le duele tanto su corazón al ver el pecado o al ver caer a su pueblo. Dios tiene otro sentimiento que al mismo tiempo es un atributo. Dios tiene ira. Y la pregunta sería aquí hacia alguien de nosotros, porque a mí me la han hecho decir, bueno, hermano, si Dios es el mismo, un ejemplo, y Dios es siempre amor, ¿por qué se enoja? Sí, ¿por qué se enoja? ¿Por qué se entristece? Porque en ocasiones le duele su corazón de lo que nosotros estamos haciendo. ¿No eso lo hace voluble a Él? No, mis hermanos. Sus sentimientos no lo hacen voluble a Él. Te voy a explicar. La escritura tiene un lenguaje que se llama antropomorfo. Esto, cada 8 días yo creo les digo una palabra rara, ¿verdad? Pero espero y aprendan de esas palabras raras. El lenguaje antropomorfo que nos enseña la escritura es para que en nuestras experiencias humanas, en nuestras sensaciones humanas, podamos entender las sensaciones de Dios. Es decir, cuando dice Dios y Dios se enojó, espera la escritura y el Espíritu Santo esperó cuando lo reveló en ese lenguaje antropomorfo que yo experimente en mi propia carne qué es el enojo y que yo sepa, así como yo me enojo, Dios también se enoja. Y así como yo también experimento tristeza, Él también experimenta tristeza, pero no la experimenta igual que yo. No la experimenta igual que yo. Porque a mí mis emociones se afectan mi carácter y sí me hacen voluble y corruptible. A Él no. Te voy a enseñar cómo. En la divinidad de Dios no hay corrupción, ni aun en sus sentimientos, ni siquiera lo hubo en su segunda persona, en la segunda persona de la divinidad, que es Jesucristo. Jesucristo. Vamos con Jesucristo, ¿ok? Un evangelio que es perfecto es el evangelio de Juan. El evangelio de Juan nos puede narrar a nosotros la naturaleza divina en la persona humana de Jesús. Y el evangelio de Juan es el que nos presenta un Jesús que experimenta emociones, mis hermanos. Juan 2, Jesús entra al templo con un azote de cuerdas y el celo del Señor está sobre él. Él tiene enojo en ese momento y corre a todos los cambistas del templo y los corre y les dice, ustedes han hecho una cueva de ladrones la casa de mi padre. Eso es en el capítulo 2. El Dios en la divinidad, en la persona de Jesús, teniendo celo, teniendo enojo. La pregunta es, teniendo ese enojo, ¿Él dejó de ser bueno? Ahorita lo vamos a contestar. Capítulo 4. Tú ves cómo Jesús tiene una sensación humana siendo divino. Jesús, cansado del camino, cansado, se detiene en un pozo, en el pozo de Jacob, en Samaria, y se sienta a dialogar con una mujer que nosotros conocemos como la mujer samaritana. Ah, Jesús estaba cansado, entonces Dios también se cansa. Juan capítulo 6, Jesús da de comer a una multitud de 6,000 personas y dice que Él lo hace porque tiene compasión. Él tiene compasión. Entonces, ¿se dejó guiar por sus emociones? Juan capítulo 11, un versículo muy famoso, 11:30. Jesús lloró. Él experimentó tristeza. Él experimentó dolor en su corazón porque su amigo Lázaro había muerto y vio la situación como estaba familiar ahí entre Marta y María y todos los que estaban ahí y él lloró. Fue víctima entonces de la tristeza y del llanto. Después lo vemos en Getsemaní, que en Getsemaní él experimenta temor. Él dice, mi alma está afligida hasta la muerte. Ahora, ¿él se dejó guiar por sus emociones o lo que lo guía a él es su carácter? Dios tiene emociones, pero no se guía por emociones y sentimientos. Él se enojó,
como el Dios de la Escritura se enoja, pero Él nunca se negó. Él tenía todo el poder en el templo para hacer perecer a todos esos cambistas. Sin embargo, en su enojo, Él siguió siendo bueno. En su enojo, Él siguió siendo misericordioso. Y el hecho es de que nadie ahí murió. Dios no se deja controlar por sus sensaciones, por sus emociones, aunque las tiene. Jesús en capítulo número 11, 30 de Juan no dice, ay Padre, ¿ahora qué voy a hacer? Y todos estos están llorando. No, Él dice, Lázaro, ven fuera. Él no es víctima de sus emociones, Él no es víctima de sus sentimientos. Aun cuando Él tiene temor, le dice al Padre, Padre, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es decir, aún controla ese temor, ese quebranto que experimenta, Él lo controla. ¿Dios tiene sentimientos? Sí, pero sus sentimientos no lo hacen a Él alterable, porque Él se rige por su carácter. Su carácter es capaz de controlar esos sentimientos. Eso es el lenguaje antropomorfo. Que nosotros veamos que hay un Dios que experimenta sentimientos y emociones, pero que permanece fiel y constante para nosotros. ¿Ya viste? Como ya aprendiste algo nuevo del lenguaje de la Escritura. Tú debes de saber que cuando Dios experimenta algún sentimiento o alguna emoción, tienes que saber que junto con esos sentimientos vienen sus atributos. Él se enoja, pero es santo enojándose. Yo no, yo no. Y yo pierdo la imagen de Dios enojándome. Él no pierde su imagen enojándose. Él sigue siendo santo. Él puede experimentar celo, como lo experimentó, pero él siguió siendo bondadoso, porque si hubiera apartado un momento su bondad, no hubiera hecho azotes con una cuerda. Él tenía el poder de hacer esto y que todos murieran en ese lugar. Pero sin embargo, él lleva ese sentimiento, ese celo bajo su carácter. Ese es Dios. Un Dios que no expresa de sentimientos, un Dios que no expresa de emociones, sino un Dios que es perfecto, un Dios que es control total y un Dios que es el mismo y que Él gobierna todo, inclusive su carácter, y cuando ejerce su voluntad, lo ejerce de manera perfecta. Ese es nuestro Dios. Entonces, ¿qué me dice a mí todo esto? Que mi Dios, mis hermanos, nunca cambiará. Mi Dios nunca cambiará. En mi Dios hay toda la perfección necesaria que mi vida necesita. ¿Ok? Entonces ya vimos cómo luce la inmutabilidad de Dios en las Escrituras, inclusive pasando hasta sus sentimientos o sus emociones, cómo permanece Él firme y fiel para siempre. Ahora, ¿eso qué significa? El propósito de la Escritura es decirme a mí que Dios siempre será bueno, pero que en ocasiones en mi vida, Él se manifestará con sus propósitos y que nunca dejará de ser bueno. ¿Ok? Ahora puedes conocer que en medio de la necesidad, Él sigue siendo amor. En medio de la tempestad, Él sigue siendo amor. Y en medio de la abundancia, Él sigue siendo amor. Pero ahora, vamos a ver cuáles son las consecuencias prácticas de Él y hacia nosotros de su inmutabilidad. ¿Ok? Consecuencias prácticas. Vamos a ver 7. Primero, una consecuencia de su inmutabilidad es que no puede Él negarse a sí mismo. Él no puede cambiar. Él no puede negar una esencia de Él mismo. ¿Dónde lo dice? Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo número 2, verso número 13. Dice así, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Dios no es voluble, ni siquiera conmigo, aun cuando yo soy voluble. Es decir, Dios no es chantajista en su relación conmigo. Él quiere que yo sepa que es más probable que yo cambie a que Él cambie. Ahora,
Muchos pudiéramos pensar, porque lo hemos pensado, por lo menos yo lo llegué a pensar alguna vez. ¿Qué pasa si yo llego a pecar? ¿Dios cambia conmigo? ¿Qué pasa si yo le llego a fallar? ¿Dios cambia conmigo? Y como Dios sabría, mis hermanos, que nosotros nos hacemos esas preguntas, Él da el antídoto y la respuesta para esas preguntas. Por ejemplo, ¿qué llega a pasar cuando yo peco? ¿Dios cambiará conmigo? Bueno, primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es. Siempre ve ese, ese enunciado antes de decirnos lo que Él es. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Oh, si yo peco, Dios dice, mira, ven a mí. Si tú confiesas tu pecado, yo te voy a enseñar que yo sigo siendo fiel y justo para perdonarte de ese pecado. Y no nada más para perdonarte, para limpiarte de toda maldad. Lo que Dios me está enseñando de su inmutabilidad es que Él nunca cambiará, aun cuando hay pecado de por medio, porque Él puede restaurar ese pecado de mi vida. ¿Qué tengo que hacer yo entonces en medio de mi pecado? Lo que yo tengo que hacer en medio de mi pecado es decirle a Dios, Dios, tú eres fiel y justo para perdonar mi pecado. Perdona mi pecado. ¿Y qué crees? Dios te puede restaurar, Dios te puede levantar y Dios te puede limpiar de toda maldad. Entonces, el simple hecho, mis hermanos, que hoy estamos aquí, que tú estás en tu casa o donde tú estés viendo, es porque Dios sigue siendo fiel y justo contigo. A pesar de mis errores, hermano, a pesar de que he pecado, a pesar de que has pecado, Dios sigue siendo fiel y justo. Él no puede negarse a sí mismo, pero Él te está diciendo, no te preocupes, yo soy el mismo, aunque tú cambies, pero yo te puedo ayudar en tu imperfección para perfeccionarte a mi imagen y semejanza. Entonces, es una consecuencia que implica su inmutabilidad. Dios no puede negarse a sí mismo, Dios no puede cambiar, inclusive puede tratar con nuestro pecado. Dos, Dios es constante en su manifestación. Santiago, ahí para adelante, Santiago capítulo número 1. Santiago capítulo número 1, verso 17 dice así, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Esta palabra sombra de variación es un poco difícil de traducirlo a nuestro lenguaje porque es periscopeo, que es tú ves a un sol y ves cómo el sol se mueve, ¿verdad? Así hace esto. Ok, eso es periscopeo, que es la palabra original de este pasaje. Lo que dice, el sentido es que no hay sombra de variaciones, que tú siempre lo verás en el mismo lugar. Ahí, siempre lo verás. Y si Dios ha decidido estar en mi vida, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, es que Él estará en el mismo lugar. Él estará aquí. Él no mudará. Él no va a decir, yo hoy no puedo estar contigo. ¿Sabes qué? Debido a lo que tú eres, yo no puedo estar en lo que tú eres. Piensa esto. ¿Quién de nosotros podría ganarse el hecho de que Dios estuviera con nosotros? ¿Quién de nosotros? Recuerda el Salmo 24. ¿Quién estará delante de tu presencia y subirá a tu santo monte? ¿Quién? El de manos limpias, el de un corazón puro, el que no haya prestado su alma a vanidades, el que no haya mentido y que sepa amar. 5 cosas. ¿Quién de nosotros puede ser digno de que Dios esté con nosotros? Nadie. Pero sin embargo, Él ha decidido estar con nosotros. Y es por eso que Santiago dice, en el cual no hay mudanza ni un periscopeo, no hay que él cambie o mude de lugar, así como ves al sol, que a veces está aquí, a las 4 está acá, a las 5 está acá, luego ya no está.
No, Dios no es como los astros que se mueven. Dios es firme. Entonces, cuando veas que la situación cambia, cuando veas que las circunstancias cambian, cuando veas que tus ingresos cambian, recuerda una cosa: Dios está en el mismo lugar siempre. Entonces, es la segunda consecuencia de su inmutabilidad práctica, que Dios es inamovible. Él siempre permanecerá. Y en su manifestación en mi vida, sí, en la manifestación de mi vida, Él ahí estará. Aunque yo vea que todo se mueva, aunque tú veas como que todo se mueva, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él siempre está en el mismo lugar. 3, hace que la acción de sus atributos, Dios en su inmutabilidad hace que la acción de sus atributos sean eternos y constantes, no aumentan ni disminuyen. Mira, vamos a ir a Jeremías, capítulo número 31, verso número 3. Jeremías, capítulo 31, verso número 3. Dios en su inmutabilidad hace que sus atributos sean eternos y constantes y que no sean variables, no aumentan ni disminuyen. Jeremías 31:3 dice de la siguiente forma: el Señor se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Cuánto tiempo crees que Dios está dispuesto a amarte? ¿Cuánto tiempo? ¿Poquito? ¿Mucho tiempo? A veces sí, a veces no, a veces más, a veces menos, a veces como que no te lo demuestra. Es como cualquier vecino, Dios. Eso es como cualquier vecino. Y Dios le dice a Jeremías, con amor eterno te he amado. ¿Qué implica eternidad? Eternidad no quiere decir en todo tiempo, no, porque en la eternidad no hay tiempo. A lo mejor este hermano ya está diciendo cosas que no entiendo. Otra vez, eternidad no significa en todo tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Significa infinidad, infinidad. Cuando sea, cuando sea. Entonces, cuando Dios me dice a mí y te dice a ti, con amor eterno te he amado, significa un amor infinito. Un amor que es a las 9, a las 10, hoy, en un año, en 10 años. Un amor que antecedió a mi amor. Dios me amó a mí antes de conocerlo yo. Porque por el simple hecho de que que Él me dio el privilegio de conocerle, Él necesitó antes amarme para que yo le conozca. Cuando tú lees en el Salmo, mi embrión vieron tus ojos, te puedes dar una idea desde cuándo Dios decidió amarte, desde antes de todo el tiempo que tú te imagines. Bueno, eso es en cuanto a su amor, pero también es en cuanto a todos sus atributos. ¿Durante cuánto tiempo Dios será bondadoso? ¿Durante cuánto tiempo Dios será justo? ¿Durante cuánto tiempo Dios será veraz? Con amor eterno te he amado. Pongámosle los otros atributos: con misericordia eterna, con poder eterno, con bondad eterna, con justicia eterna. Algo que no tiene nada que ver con el tiempo. En la eternidad no hay tiempo. Entonces, cuando venga un mal tiempo en mi vida, yo puedo decir, los atributos de Dios son eternos ante todo esto que es pasajero. Cuando viene la necesidad de mi vida, yo puedo decir, mi Dios es eterno ante todo esto que es pasajero. Sus atributos hacen, vuelvo a repetir, que su acción en su eternidad sea perfecta y constante en todos los tiempos. Esa es la tercera consecuencia. Cuarta consecuencia. La inmutabilidad de Dios hace que Dios sea firme en sus propósitos. ¿Ok? Vamos a ir a Salmo 135.
Ay, Salmo 135, versículos 5 y 6. Amén. Dice así: porque yo sé que el Señor es grande y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que el Señor quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Involucra los tres conceptos de la realidad: cielo, tierra y abismo. Dios hace todo lo que quiere, mis hermanos. ¿En cuánto tiempo? En todo lo que Él quiera. Él nunca cambiará el propósito en tu vida. Él nunca cambiará mi propósito en mi vida. Tal vez alguna vez, por experiencia propia, yo pude haber pensado, y yo sé que tú también pudiste haber pensado, bueno, si Dios cambia mi plan, entonces ¿Él qué quiere? Bueno, Él quiere lo que quiere y siempre hará lo que quiere, mis hermanos, aun cuando tenga que cambiar lo que tú quieres. Y alguna vez nosotros leemos la escritura y nosotros mismos pensamos, ¿y Dios lo hará? ¿Dios hará lo que dijo? Dios lo hará, porque la inmutabilidad de Dios nos dice que Él nunca cambia y que Él siempre cumple sus propósitos. Ahora, veamos lo siguiente, mis hermanos. La salvación. ¿Cuándo Dios planeó la salvación? Te voy a dar tres opciones. Opción A. Dios planeó la salvación en el momento que Adán y Eva pecó. En el momento en que Eva muerde la manzana, Dios dice, ya sé cómo voy a sacar estos de ese rollo que se acaban de meter. Mi hijo, tú vas a tener que arreglar eso. Esa es la opción A. Dios desarrolló sus propósitos cuando pasa algo y entonces dice, entonces yo voy a hacer esto. Opción B. Cuando vio que la ley no funcionó. Dios dijo, híjole, no me salió mi plan de la ley. Otro plan. Jesús, ven. Hijo, ven. Mira, fíjate que yo quise darles la ley, pero la ley no funcionó. Entonces ahora tienes que ir tú. Opción B significa Dios cambia un plan porque el primer plan no le salió. O opción C. Opción C es esta. Dios planea todo antes que todo. Imagínate Dios en una eternidad pasada, hablando en la Trinidad y diciendo, mira, vamos a crear el mundo celestial. En el mundo celestial voy a crear un ángel que se llama Luzbel. Le voy a poner Luzbel y ese ángel va a caer. Porque yo sé lo que hago. Yo soy un creador y conozco a mis criaturas, sé lo que está haciendo. Él va a caer. Y después que Él va a caer, nosotros vamos a crear el mundo y todo lo que existe, y Él va a meterse en ese rollo. Entonces, Él se va a meter en ese rollo yo los voy a poner en el huerto de Edén, y cuando yo los ponga en el huerto de Edén, Él se va a meter ahí, va a ser metiche, aparte de malo, va a ser metiche y se va a meter ahí. Entonces, los va a hacer caer. Entonces, antes de hacer todas las cosas, tu hijo, tú vas a ser el Salvador y tu Espíritu Santo, tú vas a ser el Consolador. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Perfecto. Entonces hagamos todo. ¡Pum! Creó el mundo celestial y creó todas las cosas. Dios creó sus propósitos antes en la eternidad, antes que sucedieran en lo que hoy tú ves. ¿Eso qué me dice a mí? Dios planeó mi vida. Dios planeó mi vida antes de que todo esto existiera. Y Dios planeó sus propósitos en mi vida antes de que mi vida existiera. Eso me dice a mí que los propósitos de Dios son firmes porque Dios es inmutable. Dios no responde a un plan que no le salió. Dios no cambia de plan porque a la mera hora vio que eso no resultó. No, Dios hizo todo perfecto desde la eternidad. Y Él nunca cambia. ¿Desde cuándo? Desde la eternidad. Entonces la inmutabilidad de Dios me enseña a mí que Dios siempre cumple sus propósitos. Es firme con ellos. Mira, para hablar de esto, Hechos 4, vamos, Hechos 4. Quiero dejar muy claro que Dios, desde antes que sucedan las cosas, tiene sus propósitos. Hechos 4, 27 y 28.
Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer, fíjate muy bien, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Dios vio a Barrabás, Dios vio a Poncio Pilato, Dios vio al pueblo, Dios vio a Anás y Caifás, Dios vio la cruz antes de que eso pasara. Y Dios hizo sus propósitos antes de que eso sucedieran. Según tu mano y tu consejo dijo que pasaran, así pasó. Entonces fíjate, mi Dios es inmutable. ¿En cuánto tiempo? En todos los tiempos. Y sus propósitos siempre, siempre se cumplirán. Quinto punto. Dios es inmutable en su palabra y sus pensamientos, y su consejo nunca cambiará. Salmo 33. Vámonos para atrás ahora. Salmo capítulo 33, verso 11. Dice así: el consejo del Señor permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios es inmutable, Jesús es inmutable, el Espíritu Santo es inmutable, pero la palabra que inspiró, que salió de la mente de Dios, que inspiró el Espíritu Santo y que cumplió Jesucristo, también es inmutable. No es cambiante, no es invariable. Muchos de nosotros pensamos, bueno, no muchos. Hay una teología, mis hermanos, muy peligrosa que se va a levantar en estos tiempos que se llama teología progresista. Y te lo voy a anticipar. ¿Cuál es la idea de la teología progresista? La idea de la teología progresista es actualizar la escritura a nuestros tiempos. Esa es la idea de la teología progresista. Que los preceptos de Dios cambien según lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, por ejemplo, la teología progresista dice, Dios no hace acepción de personas. Entonces, si no hace acepción de personas, tiene que aceptar a la homosexualidad porque no hace acepción de personas. Eso no es lo que dice Dios. Dios dice, de hecho, todo lo contrario, que Él rechaza el pecado, que Él puede restaurar al pecador siempre y cuando el pecador se arrepienta. Él no te acepta. Voy a decir algo ahorita que a lo mejor va a hacer ruido en tu mente. Él no te acepta en tu pecado. Él quiere transformar tu pecado. Pero la teología progresista lo que intenta hacer es adaptar la Biblia, adaptarla según lo que es conveniente a lo que hace nuestra sociedad. Y no, el consejo de Dios permanecerá, siempre permanecerá. ¿Por qué? Porque mira, debemos de conocer esto, mis hermanos. Dios dio su palabra antes sabiendo esos tiempos. Voy a repetirlo. Dios dio su palabra antes sabiendo estos tiempos, es decir, su palabra anticipó el tiempo que hoy vivimos y por eso Él la dio. Y nosotros no la podemos mutar, nosotros no podemos adaptarla a una sociedad. No, la sociedad se tiene que adaptar a la palabra. Dios no se tiene que adaptar a la sociedad se tiene que adaptar a los preceptos y a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros rebajamos lo santo y lo perfecto que es su palabra para hacerla compatible con las corrientes de este mundo, con la ideología de este mundo, estamos rebajando lo precioso de Dios por algo tan, iba a decir cochino, pero por algo tan sucio como es el mundo. No, no, no. Dios no se adapta a mi vida. Yo me adapto a la vida que Dios quiere. Su consejo es inmutable. Su palabra es inmutable porque Él es inmutable y el Espíritu Santo que le inspiró es inmutable y su Hijo es inmutable y su Hijo cumplió la palabra inmutable. Entonces, no torzamos la palabra. No tratemos de hacer implicaciones y aplicaciones que la palabra no hizo. Después hablaremos cómo aplicamos e implicamos la palabra, bajo qué conceptos lo hacemos. Sexto, Dios es fiel a sus promesas porque Él es inmutable. Pero ahora, sí, me da un poquito de tiempo. Dios es inmutable y el hecho de que sea inmutable hace que sea fiel a sus promesas, pero esa es una espada de dos filos, mis hermanos.
Porque es una espada de dos filos. Porque hay promesas para salvación y hay promesas para condenación. Y Dios es fiel a ambas. Hay promesas de restauración y hay promesas en su palabra de juicio. Y Dios es inmutable en ambas. Dios cumplirá ambas. Mire cómo Jesucristo mismo lo habló en Mateo 25. Mateo 25, versículos 31 al 34 y luego el 41, nada más. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, se apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá a las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Ahora verso 41. Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Esa palabra es inmutable. Esa palabra tiene una promesa de dos filos. El primer filo es para todas las ovejas del Señor. Al final del tiempo seremos salvos. Al final del final, el Señor apartará a sus ovejas de sus cabritos. Él lo hará, Él lo hará, Él lo hará. Esa promesa es verdad. Pero como es verdad para salvación, también es verdad para condenación. ¿Por qué? Porque Dios es inmutable. Dios no cambiará de opinión qué hacer con mi vida cuando yo muera. Él ya tiene una opinión, ya tiene un decreto qué hacer con mi vida antes de que yo muera. Él ya sabe dónde colocarla. Él no espera que yo cambie de opinión para que Él cambie de opinión qué hacer conmigo. Él ya sabe de qué lado me pondrá. Él ya sabe si yo estoy de estos en la derecha o Él ya sabe en qué lado estoy esto, si a la derecha o a la izquierda. Qué terrible sea que yo estando aquí aparezca en la izquierda, en los cabritos. Y es por eso que nosotros tenemos que tener y caminar hacia la seguridad de la salvación. Asegurarnos que estamos caminando y creciendo en las promesas de Cristo Jesús, porque nuestro Dios es inmutable. Él no cambiará en la decisión del destino eterno que ha decidido y preparado para nosotros. Y si hemos venido a Cristo Jesús, quiere decir una sola cosa: Él nos ha invitado y nos ha otorgado el don de la salvación, y en su inmutabilidad Él nos lo dará, porque también Él dice ahí en Juan capítulo 6, versículo 39. Juan capítulo 6, versículo 39. Amén. Dice así, Juan 6, versículo 39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino lo que lo resucite en el día postrero. Entonces, la practicidad y el efecto de su inmutabilidad tienen consecuencias hacia mi salvación. Mi salvación será segura, eterna y perfecta solamente en Él. Y si no, en su misma inmutabilidad, ella ha decidido qué hacer con mi vida, derecha o izquierda. Recuérdalo bien siempre. Entonces, mis hermanos, nosotros podemos gozarnos. Y dice mucho, ¿cómo nos vamos a gozar después de conocer esta cosa al final? Pero nosotros debemos gozarnos, que nuestro Dios es justo, nuestro Dios es veraz, nuestro Dios es perfecto, bueno y bondadoso, y lo será siempre. Y Él nunca cambiará en ningún aspecto de sus propósitos, en ningún aspecto de sus promesas, en ningún aspecto de su carácter, en ningún aspecto de sus atributos. Cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra, nuestro Dios, el Hijo y el Espíritu Santo, siempre permanecerán. Entonces, mis hermanos, gocémonos en la inmutabilidad de Dios y confía que tu Dios está en su trono sentado
pero en el trono de tu corazón. Y Él estará siempre ahí para ti. Y para terminar, nosotros vamos a leer en nuestra pantalla esto porque no quiero que se me pase. Dice así: uno de nuestros mayores errores es que en ocasiones ponemos nuestro gozo y nuestra confianza en cosas que cambian todo el tiempo. Si tú lo has hecho así, entonces tu gozo se verá igual de inestable que esas cosas. Tú necesitas un amor que nunca cambia. Necesitas a alguien que sea perfecto y constante. Necesitas a un ser perfecto y constante para que tu gozo sea sólido y permanezca a pesar de que todo lo que está a tu alrededor cambie. Solo hay uno inmutable, Jesucristo, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. Entonces, mis hermanos, espero que el día de hoy nosotros tengamos un poquito más claro o mucho más claro que Dios es invariable, que Dios es constante, que Dios es firme, y que tú camines el día de hoy con confianza, con ánimo, pero sobre todo conociendo algo en tu vida que es muy importante. Él es la roca firme, constante y que es capaz de sostener todo y sostenerlo siempre. Amén. Entonces te invito a que continúes dentro de esta serie de enseñanza de los atributos de Dios, para que al final de los 20 atributos, nos quedan ahora uno menos, nos quedan 19 atributos, para que al final de los 19 atributos, de los 20 atributos de Dios, tú puedas decir: ¿cuántas cosas yo no sabía de Dios? ¿Cuántos pensamientos tal vez yo tenía equivocados de Él? Pero decir como Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces vamos a terminar orando, mis hermanos. Dios les bendiga, que tengan una excelente semana y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Padre, porque hoy pudimos aprender más de ti, Señor. El día de hoy nuestro corazón pudo despertarse a conocer tu inmutabilidad. El día de hoy, Señor, queremos despedirnos de este tiempo confiando y sabiendo que tú serás el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que en ti no hay mudanza ni sombra de variación. Tú no eres alguien voluble. Tú siempre permanecerás. Tus propósitos permanecerán en nuestra vida y se cumplirán según tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos cada día a abrir más nuestra mente, a abrir más nuestro corazón, a llevar a nuestro corazón a una perspectiva eterna, porque tú eres un Dios eterno y solamente con eternidad te podemos ver mejor, Señor. Pero Padre, alimenta nuestro corazón, alimenta nuestros pensamientos y forma en nosotros una fe que sea inquebrantable, una fe robusta, una fe que pueda responder siempre en la medida de tu voluntad. Padre, bendice a nuestra congregación. Haz que todos nosotros podamos crecer en estatura, en conocimiento y en gracia delante de ti. Y Señor, siempre danos tu gracia para poder entender todas estas cosas. Danos tu gracia para poder enseñar todas estas cosas, Señor. No queremos hacer esto solos. Como Moisés te decía en el desierto: si tú no vas con nosotros, no nos muevas de este lugar. Si tú no estás aquí en medio de nosotros, simplemente nosotros no podríamos hacer nada, Señor. Ayúdanos a entender todas estas cosas con tu presencia. Ayúdanos a entender todas estas verdades, Señor, a la luz de tu voluntad. Padre, haz que el Espíritu Santo ahora, Él nos recuerde todas las cosas y nos lleve a toda verdad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús lo hemos hecho y esperamos que tu palabra no regrese vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Si es necesario volver a ver esta lección para ti, hazlo. Y hazlo todas las veces que sea necesario. Estarán aquí en este canal. Dios te bendiga. Hasta luego y bendiciones.